Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de febrero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y sí, uno diría, bueno, es una situación que suele repetirse. Sí, el Señor sabemos que fundamentalmente quiere, y es lo que quiere. Para eso vino. Vino para convocarnos a partir de la palabra de la vida. Él es la palabra. Ahora, ¿creemos a la palabra? ¿Creemos al anuncio del Señor? ¿Qué fue lo primero que leímos, hermanos, cuando comenzamos este tiempo de Cuaresma? En el primer domingo de Cuaresma. Conviértanse porque el tiempo está cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Crean en el anuncio. ¿Quién ha creído a la voz del Señor? Han creído aquellos que han escuchado, la han recibido y la han encarnado, así como la palabra de Dios se encarnó y se encarna en cada uno de nosotros y realmente la recibimos, no solamente en el cerebro, en nuestro intelecto, sino en el corazón, y preparamos ese corazón para que sea habitación propicia al Señor, para que Él, a partir de ahí en nosotros, instale la vida y nos cambie y nos conduzca a la vida cierta, definitiva, que es lo que trajo. Ahora, aquí, por ejemplo, en este relato que vemos, sí, la multitud se apiñaba. Jesús era seguido por verdaderas multitudes. Hablaba como el que tenía autoridad, hablaba de una manera diferente, pero la mayoría se dejaba ganar por los signos y milagros, por las señales que hacía el Señor. Y muchos querían ver, particularmente los judíos, señales. ¿Qué señal nos das? Le decían, por ejemplo, los, entre comillas, religiosos del pueblo, fariseos, escribas, sacerdotes. ¿Y qué les decía Jesús? Primero, Jesús no quería hacer señales, que se creyera a señales. Las hacía así cuando era necesario, para mostrar precisamente el cumplimiento de una misión para la que vino efectivamente. Curar enfermos, expulsar demonios, dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos, etc. Sí, pero fundamentalmente el Señor nos dejaba la palabra, la enseñanza. Y esto es lo que tenemos que creer, porque a partir de ahí todo el cambio se lleva a cabo en cada uno de los que verdaderamente creen. Ahí está la fe, y la fe que opera, actúa por el amor, es la fe que vale, que delante de Dios nos justifica. Acá hay dos ejemplos que nos pone el Señor. Son ejemplos, fíjese, el pueblo de Nínive era un pueblo pagano, era un pueblo incrédulo, realmente. Además no sabían qué creer porque habría que sumarle a la incredulidad la ignorancia por parte de los ninivitas. Ciudad grande, sin duda, y ahí nuestro Señor mandó a Jonás, su profeta, para advertirle acerca de la inconducta de ese pueblo, que se arrepintiesen.
Y fíjese, sin tener el antecedente escriturario como podía tener el pueblo de Israel, sin tener una ley como tenía el pueblo de Israel, la ley de Moisés, los ninivitas se arrepintieron a la palabra del profeta. Inclusive el mismo rey de Nínive se arrepintió. Saco y ceniza, actitud penitente. Ahora que estamos en Cuaresma, hermanos, hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que cambiar la manera de ser y actuar en este mundo. Absolutamente hay que cambiarla. Y otro ejemplo que pone acá, mire, en este caso más todavía si se quiere, la reina de Saba, una persona que tenía el poder, reina de Saba, vino desde lejos. ¿A qué vino? Y vino a oír la palabra, a oír la sabiduría de Salomón, un hombre dotado por Dios de una gran sabiduría, sabiduría infusa, sabiduría de Dios, sabiduría que puso en Salomón, viendo qué cosa en Salomón, la fe que tenía en Dios. Porque lo que le pidió Salomón a Dios para poder gobernar a un pueblo rebelde era sabiduría. Y es lo que Dios nos da a partir de esa palabra que lleva a cada uno de nosotros para que la vivamos, para que seamos verdaderamente sabios y para que nuestra vida tenga el sentido que solamente Dios le da para que sea verdaderamente vida, vida y vida abundante. Dos ejemplos. ¿Qué pedía al pueblo los que escuchaban a Jesús? Querían señales. No confiaban en la palabra, querían señales del poder entonces. ¿Y qué les dice Jesús? Y no tendrás más señal que la de Jonás, el profeta, y la reina de Saba. Y él es mucho más que la reina de Saba, que la sabiduría profética. Jesús es más que todos ellos, porque todos ellos fueron llevados por el Señor a oír la palabra de la sabiduría. El arrepentimiento de los ninivitas no hubiera sido posible si la operación de Dios por medio de su palabra a través de su profeta no hubiera movido esos corazones. No hubiera ido la reina de Saba a escuchar la sabiduría de Salomón si el mismo Espíritu de Dios no hubiera impulsado a esta mujer a ir al encuentro con el rey sabio, con el rey dotado por la sabiduría de Dios. Hermanos, nosotros de la misma manera, templo del Espíritu Santo somos, decimos, ¿no? Fíjese de qué modo Dios, por su Espíritu, nos mueve, nos impulsa a acercarnos a su palabra, a ponerla por obra, a vivir esa palabra, para verdaderamente conocerla y llegar entonces a lo que Dios quiere en nosotros, que es la plenitud de la vida. Más que señales y portentos, que Dios también los hace cuando son necesarios. Pero la palabra es para todos, nos llega a todos. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando en tres palabras que mencionabas y que menciona el Evangelio. Las señales, las palabras y la palabra y el cambio. Actualmente el Señor nos está dando señales. Esos niños vejados, esas personas que tienen que irse de su país para buscar una mejor situación en otro país, esas guerras que hay, esos martirios a los cristianos en las regiones asiáticas, africanas, son señales. El Señor nos está hablando. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos hacemos los sordos. Nosotros que conocemos su palabra, ¿sí? Y que no actuamos para que se dé ese cambio. Dios confía en nosotros, puesto que nos ha dado a conocer su palabra. ¿Para qué? Para que la hagamos vida. En este tiempo de Cuaresma que recién iniciamos, sería muy bueno que reflexionáramos sobre nuestra actitud como cristianos.
¿Qué estoy esperando para hacer lo que el Señor me dice? Ayudar al otro, compartir con el otro lo que el Señor nos ha dado. Tenemos mucho que hacer todavía. Efectivamente, tenemos mucho que hacer y tenemos todo por hacer. Y tenemos que hacer, obrar, esa palabra que recibimos. La recibimos de un modo generoso y abundante, del modo en que solamente Dios puede dar y darnos todas las cosas, dándose Él mismo en cada una de ellas. Tanto que recibimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Tanto como recibimos? Finalmente quizás sí. Pero haciendo aunque sea parte de lo que recibimos, qué bueno y qué bien que estamos haciendo al otro. Recibimos amor y mucho amor, la plenitud del amor. Seamos capaces de amar. La consecuencia es un obrar que para el otro va a resultar en lo que resultó para nosotros. Vida y plenitud de vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de testimonio, tu espíritu de vida, Señor. En tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.